buenas noches a los que no he saludado, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera tertulia en APC, ¿sí? Justo hoy es solsticio de invierno, así que es la noche más larga. Así que tendremos toda la noche todavía para seguir, más largo todavía para discutir y hablar. Bueno, desde la primera tertulia, para quienes no han participado anteriormente, venimos tratando como de bordear la noción de campo. Y en el primer encuentro, Cristina Rosas de APA nos acercó a algunos conceptos de los Baranger, y Cristina Blanco, de APC, nos trajo algunos aportes de Bourdieu, como para pensar esta cuestión de la noción de campo. La segunda tertulia tomamos el tema de campo simbólico, y allí Victoria Cané hizo una articulación clínica con algunos conceptos de Bion, y Javier García Castiñeiras trajo algunas reflexiones de él en relación a, digamos, al concepto de campo simbólico y su eficacia en la transferencia. Y en esta ocasión nos ha pasado que sin buscar encontramos, porque así fue, un artículo sobre el campo lacaniano nos ha llegado de un libro de Colette Soler titulado Incidencias políticas del psicoanálisis. Allí justo hay todo el primer capítulo, habla sobre campo lacaniano. Y dijimos, bueno, en esta ocasión no, tendríamos que convocar justamente a dos psicoanalistas que nos puedan acercar un poco, aproximar a esos conceptos, a esas nociones. Y por eso decidimos invitar a dos psicoanalistas muy queridos, bueno, uno de la casa, Emilio Roca, y otro amigo de la casa, que es Alberto Cabral. Pero bueno, antes de comenzar las presentaciones y de presentarlos también a ellos, voy a darle la palabra, como lo venimos haciendo en las tertulias anteriores, a quien nos ha aportado con la imagen de la difusión de esta tertulia, Ana Sitch, que es fotógrafa y que, bueno, que nos hemos aventurado en este proyecto de que ella intente captar con una imagen algo de lo que queremos traer en esta tertulia. Ana, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Muy lindo estar acá de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, un poco buscando palabras para aproximar la imagen, como venimos haciendo. Me encuentro con un texto de Claudette Maillard sobre la imagen, que me gustaría leerlo para ver si puede aportar un poquito más. Escribir la imagen. ¿Cómo y de dónde? Puntos del grafo que apuntan a la falta, haciendo decir, ¿qué buscas de lo que no ves? ¿Qué dices o qué escribes de lo que no sabes, de lo que no eres? Imagen que no puede hacerse ver, que no puede hacerse oír. Y cierro con un párrafo también de ella que dice, guardar el enigma, dejar que la no imagen trabaje sin reducirla a la ceguera de ver. Bueno, espero que ilustre un poco más o aproxime tal vez un poco más a la imagen y al tema. Muchísimas gracias, Ana, por tu valiosísimo aporte en imágenes y en palabras también. Sí, gracias por acercarnos también, aproximarnos al tema, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a dar lugar, ¿sí?, a nuestros invitados. Los voy a presentar y bueno, como la dinámica es, cada uno de los invitados tendrá 20 minutos para hacer su presentación, y luego después vendrá ese tercer momento de participación de los asistentes. Como ustedes saben, pueden ir colocando en el chat algunas ocurrencias, comentarios, preguntas,
y después se pueden incluso tomar la palabra para participar. Bueno, nos acompañan entonces como invitados Alberto Cabral. Él es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue exdirector del Instituto de Psicoanálisis de APA, autor de Cuestiones en Psicoanálisis, que está editorial Letra Viva, en el 2000, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, también en Letra Viva, en el año 2009, El perdón y sus límites, editorial Teseo, del año 2020, coautor, entre otros, de Actualizando la clínica lacaniana, en el 2014, ediciones de APA EOL y compilador con Abel Feinstein de On Training Analysis en el 2020. El editorial es Lugar. Publicó también trabajos en revistas nacionales, como Docta entre ellas, e internacionales, en este caso, bueno, mencionan la revista Caliban. ¿Sí? También voy a presentar a Emilio Roca, bueno, que es psicoanalista en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Fue 3 veces presidente de APC, 2 veces director del Instituto de Formación y 1 vez secretario de dicho instituto. Bueno, hechas las presentaciones, en un diálogo previo que he tenido tanto con Alberto como con Emilio, acordamos por los puntos, los aspectos que cada uno de ellos van a presentar, que va a comenzar Emilio. Te doy la palabra, Emilio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y además por estas palabras que un querido representante de la asociación, ¿no? Tengo el enorme agrado de compartir este espacio con Alberto, a quien aprecio enormemente, y además lo respeto en todo su pensamiento y en su producción, ¿no? Cuando Adriana me pidió que contara o que diera algo para hacer la presentación, elegí fundamentalmente lo que me parece muy querido por mí, que es la participación en la vida institucional con las distintas funciones que fui ocupando, ¿no? Pero me reservé secretamente otro título, u otro cargo, u otra elección, ¿no? En donde ya hace varios años, no recuerdo cuántos, en asamblea se eligió una comisión para hacer la modificación de reglamentos. En esos momentos yo me postulé, fui elegido, dirigí esa comisión y de ahí surgieron los nuevos reglamentos de instituto que de alguna manera han regido a partir de entonces, con variaciones, el instituto, ¿no? Y me reservé este otro título, digamos, porque me pareció que tenía una posibilidad de articularlo con algo que tiene que ver con la tarea de hoy, el objetivo de hoy, que es plantear o llegar a lo que implica el campo lacaniano, ¿no? Hace muchos años se le hizo una entrevista a una revista Acheronte, le hizo una entrevista a Diana Rabinovich, ¿no? Y Diana en esos momentos dijo que una de las cosas que encontraba como las mayores dificultades institucionales es que siempre las instituciones establecían un reglamento que precedía todo el funcionamiento institucional y que lo condicionaba de una forma tal, ¿no?, que ella pensaba que ojalá se pudiese cada institución ir armando su propio reglamento
acorde con el desenvolvimiento, con las distintas situaciones que fueran surgiendo. Y bueno, a mí se me ocurrió pensar que esto, que lo comparto plenamente, por eso la comisión, llegar a una comisión para modificar los reglamentos que habían hecho funcionar la institución durante muchos años, fue toda una dificultad, e implicó hacer muchas modificaciones de cosas que tenían mucha vigencia, ¿no? Y a mí se me ocurrió pensar que eso que está, o que puede ser claro con respecto a un reglamento, se corresponde a lo primero que de alguna manera trajo Freud, que es el orden del lenguaje, y que obviamente Lacan lo toma prácticamente en toda su dimensión, ¿no? Ubicando el lenguaje, ¿no?, no como se lo había tomado habitualmente desde la teoría del conocimiento, un sujeto portador de un lenguaje que designa un objeto, sino un sujeto o un inconsciente, que es un inconsciente causado por el lenguaje. Y entonces lo que va a plantear Freud, lo que va a tomar con mucha fuerza Lacan, es justamente, ¿no?, nacer en un magma del lenguaje, y de un lenguaje que nos determina, que nos condiciona, y que de alguna manera parte de lo que será posteriormente el objetivo del psicoanálisis es poder ir haciendo como un desujetamiento de esa sujeción, ¿no?, que es lo que yo trataba de configurar en los reglamentos que preceden a las instituciones, ¿no? Para Lacan, el concepto de campo, ¿no?, esto que, bueno, que ya tuvimos 2 tertulias para tratar de establecerlo, básicamente implica la determinación, ¿no?, de un espacio, en el cual se va a aplicar una acción específica, ¿no? Esta acción es la práctica psicoanalítica, ¿no? Obviamente que él comienza con un escrito del cual tomé algunas cosas, pero que es de mucha complicación para poder ser desarrollado en el marco de una tertulia, pero este escrito que se denomina el discurso de Roma, que en realidad es función y campo de la palabra y el lenguaje, ¿no?, en donde va a ubicar el campo, el lenguaje como campo, y la función de la palabra. Voy a ir leyendo algunas cosas que tengo tomado para ordenar mi presentación, ¿no? Lo que yo tenía como muy presente, ¿no?, es que Lacan desde sus comienzos toma muy fuertemente esta cuestión del lenguaje, ¿no?, pero fundamentalmente en el marco de lo que él le llama como un retorno a Freud, ¿no?, retorno a Freud, que justamente toma la cuestión de la importancia del lenguaje, ¿no?, y va en algún momento a establecer como una especie de defensa a lo que él considera que en las asociaciones psicoanalíticas se está como abandonando, dejando, desatendiendo, ¿no?, todo lo que corresponda a la importancia del lenguaje. En algún momento él tiene como algunas discusiones fundamentalmente con lo que sería el lenguaje preverbal que toman los ingleses, pero él hace una fuerte defensa, ¿no?, del valor que Freud le da al lenguaje, ¿no?, y si el inconsciente, ¿no?, establecido, determinado por el lenguaje, está cifrado, entonces
la función del analista en esos momentos sería llegar al orden del desciframiento de eso cifrado, ¿no? Para eso va a tomar fundamentalmente la cuestión de que esa práctica, que esa es la práctica de hacer consciente lo inconsciente, y me pareció importante tomar el grado de defensa que Lacan hacía de toda la enseñanza de Freud en esos momentos de su retorno, ¿no? Y lo voy a tratar de tomar a eso en su textualidad, ¿no? Porque él consideraba, ¿no?, que estos especies de desvaríos que iba sufriendo el psicoanálisis tenían básicamente que ver con eso, ¿no? Con que se perdía esta dimensión de desciframiento que era básicamente previamente una cuestión de escucha, ¿no? Dice, tomo textualmente, ¿no? Dice, el descubrimiento prometeico, marco lo de prometeico, ¿no?, de Freud, fue una acción tal. Su obra nos da testimonio de ello, pero no está menos presente en cada acción humildemente llevada a cabo por uno de los obreros formados en su escucha, ¿no? Me hacía acordar esto a una canción de Silvio Rodríguez que dice, un obrero me ve y me llama artista, noblemente me suma su estatura. Lacan se ubicaba humildemente en esos momentos como un obrero, ¿no?, defensor de esto prometeico, ¿no?, porque hay que tomarlo a Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para entregárselo al pueblo. Digo, esto seguramente va a formar parte de lo que Alberto después nos va a ir contando, esto de pueblo, ¿no? Bueno. Bueno, voy a saltear aquí una parte, ¿no? Dice, fundamentalmente lo que va a tomar, ya lo tomo posteriormente a Lacan, ¿no? Que afirma la palabra como un agente de curación, ¿no? Y al psicoanálisis, ¿no?, también como formación, sondeo, y tiene un solo medium, dice, que es el medium de la palabra. Es decir, hay que tener en cuenta esto y subrayar ese único medium, ¿no? Dice que toda palabra llama a una respuesta. No hay palabra sin respuesta, aún el silencio. Importa que exista un oyente. Este es el meollo de la función del analista, ¿no? Bueno, para abordar la cuestión del lenguaje, yo me salí un poco de Colette Soler, a la cual empecé a leer, con ese recorrido tan importante que hace para llegar a la cuestión y a la concepción del campo lacaniano, y me fui a buscar un Lacan que me parecía que podía ser más fácil, ¿no? Más de tertulia, ¿no? No lo encontré, pero me divertí metiéndome hay 4 libritos, ¿no?, que parecieran una edición de bolsillo, ¿no? Uno de ellos es Mi enseñanza, hay otro que es Los nombres del padre, ¿no? Hay otro que es algo referido como a la religión, y otro que dice Hablo a las paredes, ¿no? Estos textos son como una recopilación de distintas conferencias dictadas por Lacan en distintos lugares, ¿no? En Hablo a las paredes, ¿no?, es
tomado de conferencias que dicta en Saint-Anne, ¿no? Y en Saint-Anne él lo que recuerda es haber pasado por esas paredes en condición de residente, bueno, y estar volviendo en estos momentos a ese lugar y a tratar de hablar con residentes, ¿no? Tiene como una cuestión muy nostálgica de su etapa de residente, y hace particularmente un recuerdo al que considera él su maestro, y habla de Clérambault. Al hablar de Clérambault, toma fundamentalmente que fue Clérambault el que le enseñó a escuchar, ¿no? Voy a leer alguna parte con una textualidad. Dice: él me enseñó simplemente a ver lo que tenía delante, un loco. Recuerda el concepto de automatismo mental, poniéndolo en la condición de textual, un tipo que no puede hacer un gesto sin que esté connotado y comandado, sin que se le diga, el muy bandido va a hacer esto. El origen de mi enseñanza es simplemente el lenguaje, absolutamente ninguna otra cosa. Diferencia el lenguaje negándole la condición de superestructura para afirmar el hombre habita el lenguaje. El lenguaje está antes que el hombre. No solo nace en el lenguaje, sino que nace por el lenguaje. Se apoya Lacan para llegar a esta conclusión, en que nadie como él leyó los trabajos de Freud sobre el sueño y la psicopatología de la vida cotidiana, todo lo referido al chiste, encontrando como un factor común los tropiezos de la palabra, de los agujeros del discurso, los juegos de palabra, los retruécanos y los equívocos, ¿no? Si el inconsciente no fuera lenguaje, no habría, no habría un reconocimiento en el sentido freudiano, un inconsciente en el sentido freudiano, ¿no? Es bastante fuerte todo esto que dice Lacan, y como posteriormente él comienza a distanciarse de Freud, a mí se me ocurrió pensar que así como Lacan concebía en su práctica, ¿no?, que el psicoanálisis tenía que apuntar como a un deshacimiento de esa sujeción, ¿no?, que nos precede, para encontrar el propio deseo, ¿no?, que él, de todo este apasionado vínculo con Freud, ¿no?, en ese retorno, también tenía que hacer lo propio con él mismo, ¿no?, que no era algo que solamente era aplicable a otros, sino que lo necesitaba aplicar a él, y que esto lleva a un comienzo como de intentos de diferenciación, ¿no? Lo vamos a ver a este intento de diferenciación a lo largo de toda su obra, ¿no? Porque justamente como yo le decía lo de Silvio Rodríguez, ¿no?, yo creo que Lacan fue un verdadero obrero, laburó, hizo un trabajo muy sutil de lectura, ¿no? Y obviamente que eso lo llevó a dar pasos más allá de Freud, ¿no? A sacar algunas conclusiones propias que han quedado, y bueno, que aún tienen vigencia, se sostienen, y en este sentido es a donde queremos llegar a esto del campo lacaniano, ¿no?
bueno, pensaba que este objetivo, ¿no? Que de un deshacimiento, creo que de alguna manera también fue marcando para Lacan la relación con la IPA. ¿Mm? Fundamentalmente la relación con las comisiones de enseñanza, ¿no? En donde, bueno, era toda una cuestión bastante ambivalente, ¿no? Y en donde yo pienso que más claramente se ve toda la cuestión de la ambivalencia es cuando Lacan recala en más allá del principio del placer, ¿no? Y encuentra que en la IPA, ¿no? Esta cuestión la descripción freudiana de la pulsión de muerte, más allá del principio del placer, y toda la cuestión vinculada con la repetición, ¿no? Dentro de la escuela en la IPA era algo que se tomaba, no se tomaba, ¿no? Tiene algunas cosas graciosas, ¿no? Que quiero ver si la encuentro y se las digo. ¿Mm? Bueno, fundamentalmente lo que dice que en las comisiones de enseñanza, en la IPA, era algo que en algún momento se lo tomaba, pero por otro momento se lo retiraba, y él lo quiere poner en vigencia, ¿no? Dice, me lo planteo a mí mismo a esta cuestión, ¿no? Que esto de que Lacan puede buscar desasirse de Freud, y les decía que cuando encuentra un poco la cuestión de más allá del principio del placer, donde fundamentalmente de ahí Lacan va a obtener la concepción de goce, ¿no? Pero hay varios puntos en donde me parece que este intento de deshacimiento se hace notorio, ¿no? De estos Lacan de bolsillo que les contaba anteriormente, uno es el seminario del nombre del padre, que es un seminario inconcluso, ¿no? En donde ya no se trata del nombre del padre, al que Lacan siempre lo consideraba como Freud, el padre del psicoanálisis, sino que es un punto de ir más allá, ¿no? Pero también hay otras cuestiones en las que busca y marca una diferenciación. Cuando toma el RSI real, simbólico, imaginario, alguna expresión de él dice, mis tres no son sus tres, ¿no? Ubicando que los tres de Freud son yo, ello y super yo, ¿no? También, y fundamentalmente cuando toma su concepción de objeto A como objeto plus de gozar, ¿no? También lo señala como algo que le pertenece, que es propio como descubrimiento, ¿no? Y les decía que en la referencia que toma de más allá del principio del placer, un poco se torna como hasta cierto punto irónico con respecto a Freud, en decir que, bueno, que no puede entender cómo llegó exactamente a ponerle pulsión de muerte, que el más allá del principio del placer, ponerle el concepto de pulsión de muerte, ¿no? Porque dice, en realidad, si fuese eso, entonces el acto más logrado sería el suicidio, ¿no? Y en todo caso, él no ubica acto logrado el suicidio, sino que ha ubicado como actos logrados justamente todo lo que tiene que ver en psicopatología de la vida cotidiana con un fallido, ¿no? Entonces, lo que dice es que lo que encuentra es que el principio del placer en realidad no se refiere a ninguna cuestión de que haya una especie de hedonismo, ¿no? Sino que por el contrario, el principio del placer solamente busca una distensión en aminorar un displacer, ¿no? Por el contrario, encuentra en lo que Freud trabaja como la pulsión de muerte, justamente es elevar una tensión, ¿no? Poner en orden a lo que empieza él a desarrollar con
concepto de goce. Y marco el concepto de goce porque de lo que sería toda la primera etapa reconocida por Lacan, que sería el campo del psicoanálisis como el campo freudiano, a partir de este momento comienza a designar, ¿no?, un campo como el campo lacaniano y lo ubica en relación al goce, y esto lo hace a partir, ¿no?, de su trabajo, ¿no?, a partir del seminario 17, ¿no? O sea, a Lacan le lleva prácticamente 20 años, ¿no?, llegar a definir un campo como campo lacaniano, y lo hace a través de el goce y fundamentalmente de todo lo que implica el seminario 17, que es el reverso del psicoanálisis, el en vez del psicoanálisis, en donde toma como referencia los 4 discursos, ¿no? Y va a ubicar los discursos como los discursos que regulan, ¿no?, las relaciones, ¿no? Y en ese sentido hace como una especie de movimiento que va de lo individual a lo colectivo y explica algunas cuestiones de lo colectivo también como un efecto, lo colectivo, lo social, lo político, ¿no?, como efectos del lenguaje, pero en esta forma particular de conformación que es lo que llama discurso, ¿no? Los 4 discursos son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico de la histeria y el discurso de analítico, ¿no? Bueno, yo pensaba en las conversaciones que habíamos tenido con Alberto, ¿no? En algún momento él me comentaba algunas puntuaciones que había encontrado en Colette Soler que le parecían bastante interesantes para debatir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, llegar yo hasta este punto y pasarle un poco la posta a Alberto, que de paso le paso la parte más difícil, ¿no? Para que se las arregle con los 4 discursos, ¿no? Y para que volvamos a encontrar un espacio de debate. De Colette Soler particularmente, no sé si lo podremos hacer, pero en los que tienen el texto, en la página 29, hace como una especie de invitación a los analistas que se han retirado, ¿no?, de refutar ciertas cuestiones que entiende que ponen en cuestionamiento ciertas bases fundamentales del análisis, ¿no? E invita en cierto modo a debatir. No dice exactamente qué cosas son, ¿no?, pero en todo caso, si las pensamos conjuntamente, esta invitación al debate también lo podríamos tomar en este momento. Bueno, te paso la posta, Alberto. Muchísimas gracias, Emilio. Adelante, Alberto. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gustazo estar con los colegas de la PC y en un contexto en el que los colegas de la PC están convocando a otros queridos colegas de instituciones que son del área de FEPAL. Y creo que es un mérito de la consistencia que han ido adquiriendo las distintas actividades que la Secretaría Científica de la PC ha venido programando. Así que un gustazo estar con todos ustedes, un gustazo estar con Emilio, además con quien tenemos una relación muy cálida, de mucho respeto compartido. Yo creo que realmente fue un hallazgo esto que decía Adriana al comienzo, de que sin buscar encontraron a lo Picasso el texto de Colette Soler sobre el campo lacaniano, porque yo no lo conocía, y realmente es un texto denso, rico, con muchas aristas,
no me voy a demorar en los elogios que muchos de nosotros tenemos con Colette y el reconocimiento, porque es una de las personas que más ha contribuido a difundir, transmitir sin banalizar, lo cual no es algo sencillo, una enseñanza compleja como la de Lacan. Entonces no me voy a demorar en el respaldo a la orientación general del texto, que por supuesto la comparto. Me parece que es muy útil el recorrido previo, digamos así, que nos hizo Emilio, porque nos ayuda a ubicar la noción de campo lacaniano como un punto de llegada en la enseñanza de Lacan. Y efectivamente, yo creo que lo es. Colette marca con mucha precisión que Lacan introduce esta noción recién en la década del 70, y que la introduce justamente en el seminario 17, al que hacía referencia Emilio, y también en algunos textos de la época, entre los cuales está la proposición del 9 de octubre del 67 a los analistas de la escuela. Yo me voy a detener en un primer punto que me hace ruido de las afirmaciones de Colette, porque me parece que los ruidos son siempre bienvenidos y nos ayudan a pensar un poquito más allá. Y que es una idea que Colette repite a lo largo del texto, y que explicita desde el vamos, en prácticamente una de las primeras hojas de su trabajo, cuando dice que con los 4 discursos y con el concepto de campo lacaniano, dice textualmente, Lacan salía del círculo restringido de la cura individual y abordaba la cuestión de lo colectivo. Es una afirmación fuerte, y les comento el porqué del ruido. Me parece que en realidad lo que Colette acá llama la preocupación por lo colectivo formó parte desde el vamos del horizonte de trabajo al obrero, como decía Emilio, en lo teórico pero también en la clínica para Lacan. Emilio citaba y evocaba algunos aspectos de función y campo de la palabra, que es como un escrito inaugural de Lacan. Ya ahí, sobre el final, todos conocemos, lo hemos leído muchas veces, lo hemos recitado también, esta suerte de admonición que formula Lacan en el sentido de que renuncia a la práctica analítica, dice, quien no puede unir a su práctica el horizonte de la subjetividad de la época. Quien no puede unir a su práctica el horizonte de la subjetividad de la época. Es claro que la subjetividad de la época ocupa en esta referencia de Lacan el lugar de lo colectivo. Y es claro que ahí Lacan desde el vamos aparece preocupado por establecer una juntura entre lo que sería lo que Colette llama el horizonte restringido, el círculo restringido de la cura individual, y lo colectivo, la subjetividad de la época. Pero por supuesto que no se limita a eso. Me parece que todos los aforismos hegelianos de Lacan, el deseo es el deseo del otro, el inconsciente es el inconsciente del otro, la demanda es la demanda del otro con mayúscula, entre muchas otras resonancias, tienen la virtud justamente de incluir estos conceptos, que son conceptos básicos del psicoanálisis, en el contexto de un entramado que los hace dependientes y sujetos a la incidencia del otro con mayúscula. Nuevamente, una referencia fuerte a la problemática, me parece a mí, de cómo la preocupación por la inclusión de lo colectivo en tanto estructurante forma parte de la preocupación, de una de las preocupaciones que guía toda la elaboración teórica y también la práctica clínica de Lacan. En ese sentido, me parece que inclusive podemos pensar
que la utilización de los modelos topológicos por parte de Lacan, que Emilio evocaba los redondeles, el nudo de Romeo, que también son un punto de llegada, pero la utilización de los modelos topológicos por parte de Lacan viene prácticamente desde el vamos. Ya hay una referencia al toro en función y campo de la palabra, y la cinta de Moebius la explota, la exprime, la da vueltas de mil maneras en el seminario 10. Y me parece que ese recurso a una topología que dejaba a su auditorio boquiabierto en su momento, todavía nos deja a nosotros boquiabiertos porque no terminamos de captar muchas de las sutilezas que se pueden desprender de ellas, pero me parece claro que suponían el esfuerzo de Lacan por desprenderse de una geometría, de un campo euclidiano, con un rígido adentro y un rígido afuera, para armar modelos topológicos que le permitieran pensar, más que pensar, superar esta distinción clara y distinta entre lo de adentro y lo de afuera, podríamos decir lo individual y lo colectivo, que son una de las facetas del adentro y del afuera, para poder ilustrar, porque en definitiva con la topología se trata de eso, de ilustrar, de mostrar, para poder ilustrar esto que resulta tan paradójico y que tiene que ver con una otredad que tiene la virtud de alojarse en el interior más íntimo del sujeto para determinarlo. Y en última instancia, los modelos topológicos apuntan a eso, a tratar de, por distintas vías, ilustrar, mostrar, no demostrar, porque eso es terreno de la lógica, pero sí mostrar esta noción de extimidad que recién incorpora en el seminario 20, pero que ya estaba presente al decir que el deseo es el deseo del otro, porque ahí el otro, con mayúsculas, asume un estatuto íntimo, de lo más íntimo, que, con lo que cuenta el sujeto, pero por eso mismo lo más exterior, por lo inaprehensible, por lo difícilmente captable, y también por la proveniencia de este territorio que en términos euclidianos correspondería a un afuera, correspondería a un colectivo, correspondería a la subjetividad de la época, si queremos decirlo así, para unir algunas de estas cuestiones. Y es en ese punto que para nosotros la idea de clínica se pareja con la idea de sociedad, y que clínica y sociedad, clínica y colectivo, si queremos decirlo así, forman un entramado, un anudamiento que se nos impone, y que hace que la clínica que practicamos no sea una clínica intemporal o atemporal, sino por el contrario, supeditada al momento histórico, condicionada por el momento histórico, que le imprime características particulares a ese otro que nos determina. Porque ese otro que nos determina, Colette lo subraya en una forma muy linda a lo largo del texto, no es un otro junguiano, atemporal, arquetípico, siempre igual a sí mismo. Y Lacan, a lo largo de los seminarios, también en los escritos, ha mostrado una y otra vez los puntos de inflexión que en la historia de la cultura se generan en la constitución de ese otro, y los distintos tipos de subjetividad a los que abren esas modificaciones en el gran otro que nos condiciona. Lo dejo esto acá por si lo queremos retomar, pero es un aspecto riquísimo de la enseñanza de Lacan, y que por supuesto tiene que ver con lo que Freud llamaba el múltiple interés del psicoanálisis. En ese sentido, el otro punto que me gustaba retomar en términos de un ruido que me hace otra formulación, otra idea de Colette, es una idea que
introduce un poco más avanzado el texto, y que nos dice: el campo lacaniano supone al campo freudiano como antecedente. O sea, el campo freudiano, algo de esto desarrolló Emilio, es un antecedente lógico, clínico, teórico del campo lacaniano, pero conduce más allá de la única consideración del sujeto individual. O sea, el campo freudiano es un antecedente del campo lacaniano que conduce más allá de la única consideración del sujeto individual, que sería para Colette, en esta perspectiva, el norte al que apunta el campo freudiano. Yo me permito discrepar con esto también. Me gustaría, por supuesto, ver qué piensan todos, qué piensa Emilio, cómo lo podemos pensar. Porque me parece que, lo digo, no quiero sonar arrogante, yo aprendí y voy a seguir aprendiendo muchísimo de los textos de Colette Soler, pero me parece que esta afirmación no le hace honor a los desarrollos de Freud, y me parece que no coloca en el lugar adecuado este punto de diferencia, Lacan-Freud, que por supuesto existe, y lo digo en el punto en el que me parece que a mí me resulta difícil pensar que las elaboraciones freudianas y la clínica freudiana se restrinjan a la consideración limitada del sujeto individual. De hecho, bueno, todos tenemos presentes el comienzo, la introducción de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cuando Freud en forma tajante dice que toda psicología individual es desde el principio, desde el vamos, una psicología colectiva. Y eso porque el otro, lo escribe con minúscula, pero es claro que se está refiriendo a lo que después Lacan conceptualiza como el otro con mayúscula, dice porque siempre en la constitución del sujeto el otro funciona, sea como auxiliar, sea como modelo, sea como objeto, sea como adversario. Nos da estas cuatro vertientes del otro que serían consustanciales a la constitución del sujeto. Me parece que es difícil en esa perspectiva imputarle al campo freudiano el restringirse exclusivamente y circunscribirse exclusivamente a la consideración del sujeto individual. Tanto más en 1925, en ese trabajo tan lindo, todos son lindos, pero de las resistencias contra el psicoanálisis, Freud se permite la humorada de decir, bueno, la verdad no es una futileza eso de tomar como paciente al género humano en su conjunto. Lo dice llevado de la mano de su interés en desplegar la fuente de las resistencias al psicoanálisis en la cultura. Pero me parece que es una buena referencia para al menos interrogar esta afirmación de Colette en el sentido de que el campo freudiano se restringiría a la dimensión de la consideración del sujeto individual. Esto quiere decir que el campo freudiano y el campo lacaniano son lo mismo, no, pero a mi modo de ver, la distinción, Colette lo dice a su manera también en otros momentos del texto, y Emilio lo puntuaba, me da la impresión de que la distinción fuerte tiene mucho que ver con la inclusión, justamente a mediados de la década del 70, cada vez más resueltamente, de la problemática del goce por parte de Lacan. Y es la inclusión de la problemática del goce, con todas sus consecuencias en la clínica y con todas sus consecuencias en la teoría, la que me parece que marca la especificidad propia del campo lacaniano. Y no tanto esta preocupación o esta apertura a lo colectivo, a la consideración de lo colectivo, que me parece que es una preocupación compartida por Freud y por Lacan. Lo cual no quiere decir que ambos la aborden de la misma manera.
porque, por ejemplo, abordar la problemática de lo colectivo, abordar la problemática de la cultura, de la sociedad, incluyendo la perspectiva del goce, es claro que introduce perspectivas nuevas y permite, a mi modo de ver, avanzar más allá de algunas de las consideraciones de Freud al respecto. Para respaldar esto, y por supuesto que con todos los riesgos que tiene el principio de autoridad contenido en la cita, pero justamente en la reseña que Lacan hace del seminario 11, del seminario de los 4 conceptos, que justamente es el seminario, para retomar lo que traía Emilio, en el que se sanciona digamos, explícitamente una distinción por parte de Lacan respecto del legado freudiano. Además muy marcado por el hecho de que es el seminario inmediatamente posterior a su expulsión de la IPA, la institución que Freud había armado. Entonces, en ese punto, en ese momento, en la reseña del seminario, que es como el resumen que tenía que elevar a las autoridades de París 8 para dar cuenta de qué había estado haciendo durante todo ese año con sus discípulos, Lacan hace una referencia justamente al campo lacaniano y dice que de lo que se trata es de esclarecer la emergencia de lo abrupto, de lo real, en el campo que Freud legó a nuestro cuidado. El campo que Freud legó a nuestro cuidado es el campo freudiano. Pero Lacan se fija y le fija a quienes lo siguen en su escuela la tarea de esclarecer la emergencia de lo abrupto de lo real en el seno del campo freudiano. Lo abrupto de lo real es justamente el goce. El goce es esa dimensión de real que emerge en forma abrupta y que Lacan se propone explotar, exprimir las múltiples consecuencias, las múltiples resonancias que esa emergencia abrupta tiene. Si tengo un poquito de tiempo, Adriana, todavía, me gustaría, hay una noción, yo lo conversaba esto con Emilio, lo conversábamos un poquito con Adriana, que a mí me parece que es muy rica en Lacan, que es de esta época también, y que es la distinción que le establece entre psicoanálisis en extensión y psicoanálisis en intención. Y que me parece que está íntimamente ligada con el concepto de campo lacaniano, y me parece que es una herramienta conceptual importante a la hora de contar con más elementos para pensar esta problemática de lo colectivo desde el psicoanálisis. Y lo que es interesante es que se trata para Lacan de pensar esta problemática de lo colectivo desde el psicoanálisis y desde la institución psicoanalítica. O sea, cómo la institución analítica piensa y trabaja sobre lo colectivo, que es algo que es un tema permanente y recurrente de debate, de interrogación, de discusión también entre nosotros alrededor de apertura o cierre de nuestras instituciones, con todos los matices que se juegan alrededor de esto, porque no son problemáticas sencillas, simples. Entonces, ¿qué entiende Lacan por psicoanálisis por extensión, psicoanálisis por intención? Que avanza esta noción en la proposición del 9 de octubre para los analistas de la escuela. Es del 9 de octubre de 1967, y yo leyéndola la semana pasada, releyéndola, tuve un sacudón, porque caí en la cuenta de que la había leído un par de veces, había en otros momentos buscado algún aspecto chiquito de este texto de Lacan, y no había caído en la cuenta, así que un agradecimiento suplementario a Adriana y a la invitación que nos hizo, de que el 9 de octubre de 1967 es la presentación de Lacan a su escuela en este texto tan rico, y es el mismo día de la muerte del Che. Nunca se me había cruzado hasta que algo me resonó
seguramente por los acontecimientos de esta semana en América Latina, de esta coincidencia curiosa y que no deja de hacer pensar. Pero bueno, psicoanálisis en intención, psicoanálisis en extensión. Intención y extensión se escriben con S en el uso que les da Lacan, porque son términos tomados de la lógica. ¿Y qué sería la intención? ¿Qué sería la extensión? Voy a tratar de ser breve. Es como si Lacan dijera, bueno, el psicoanálisis existe, los analistas existen. Hay un montón de prácticas que, podríamos decir, en la Argentina de hoy, en la América Latina de hoy, en la Francia de hoy, existen y que invocan al psicoanálisis para legitimarse, para autorizarse. Es una constatación de hecho en ese sentido. Eso es la extensión del psicoanálisis. Corresponde a todos los elementos que forman parte, de hecho, del concepto psicoanálisis o de la clase lógica psicoanálisis. En ese sentido, la noción de extensión, de psicoanálisis en extensión, introduce a cuestiones de número, de cantidad, de cuántos son los que de hecho forman parte de, se autoproclaman miembros de ese conjunto, el psicoanálisis. La noción de intención con S en lógica, aplicada a los conjuntos, no tiene tanto que ver en ese punto con una problemática de hecho, sino de derecho. Porque la pregunta a la que intenta responder es, bueno, pero ¿quién tiene derecho a llamarse psicoanalista? ¿Qué práctica tiene derecho a llamarse psicoanálisis? En ese sentido, es una problemática diferente a aquella a la que intenta responder la problemática en extensión, el psicoanálisis en extensión. Lo que es claro es que Lacan va proponiendo para esas dos dimensiones la denominación de psicoanálisis. En absoluto dice que el psicoanálisis en intención sería aquel que recibiría el nombre propiamente dicho de psicoanálisis. En absoluto. Para él se trata del psicoanálisis en extensión, se trata del psicoanálisis en intención, y esas dos dimensiones deberían ser abordadas por su escuela. La semana pasada, les digo para ubicar esto, que puede parecer una cuestión muy teórica, pero me parece que en absoluto lo es, para ver hasta qué punto Lacan, antes de introducir el concepto, ya operaba de alguna manera impregnado por esta lógica que formula bastante después. En 1952 hubo un congreso de psicoanalistas de lengua romance al que fue y asistió Pillon Rivière. También asistió Lacan. Y los colegas del grupo de los 4 discursos de APA plantearon una juntura, Lacan-Pillon, que fue muy rica, fue una actividad realmente muy interesante, como en todas las actividades uno se queda con ganas de seguirla, y contaron una anécdota que yo no la conocía, que contaba Pillon. Después de su intervención, en 1952, Pillon habla de los grupos operativos, habla del psicodrama. Lacan se le acercó y le dijo algo del orden de, bueno, todo bien, pero ¿por qué no llama psicoanálisis a eso que hace? Me parece riquísimo porque es un Lacan que se pudo aproximar a lo diverso, a lo disidente que en materia de práctica aportaba Pillon, con la amplitud de espíritu de no funcionar desde la posición subjetiva inquisitorial de esto no es psicoanálisis, esto sí es psicoanálisis. Esa posición inquisitorial a la que estamos tan acostumbrados, lamentablemente, en muchas de nuestras instituciones. Lacan, por el contrario, le otorga un crédito de fe a la práctica pilloniana en la forma en la que la había transmitido en este congreso, y considera, podríamos decir,
si hiciéramos un viaje en el tiempo y pensáramos que Lacan hubiera podido en 1952 utilizar los conceptos que amasó para 1967, hubiera podido decir, doctor Pillon, esto es lo que yo llamo psicoanálisis en extensión. Después tendremos tiempo de discutir cuáles son los parámetros que nos permiten, sí o no, ubicar propiamente como psicoanalítica su práctica. Pero yo lo tomo como testimonio de un practicante de la función simbólica, es la otra denominación que a mí me gusta mucho también, además de la de obrero, en función y campo de la palabra, Lacan habla del analista como practicante de la función simbólica. Y yo me imagino a Lacan, un Lacan de 1967, hablándole en 1952 a Pillon y diciéndole, mire, es lo que yo voy a llegar a llamar psicoanálisis en extensión, lo que usted hace. Después va a ser apasionante la discusión en relación a qué entendemos usted y yo por psicoanálisis. Pero eso no me priva de ubicarlo usted en el lugar del psicoanálisis en extensión, y es por eso que le formulo la pregunta, ¿por qué no llama psicoanálisis a esto que usted nos cuenta que hace con sus pacientes? Si queremos, yo pensaba estas cosas en relación a esta anécdota tan jugosa que contaban los colegas, y me acordaba de un testimonio de Bernfeld, uno de los primeros discípulos de Freud, que va en la misma dirección, pero ahora desde Freud, porque Bernfeld era un psicoanalista de Berlín que se instala en Viena, iba a empezar a practicar psicoanálisis, y entonces lo consulta a Freud y le dice, a ver, en el círculo berlinés, del cual él venía, como ven ya estaba incubándose el modelo Eitingon con todas sus rigideces, en el círculo berlinés lo que me dicen, y la práctica, es que antes de empezar a tomar pacientes debería empezar a analizarme yo. ¿Qué le parece? Cuenta Bernfeld que le preguntó a Freud. Y Freud le dice, me parece ridículo, así de una. Me parece ridículo. Usted empieza a trabajar con pacientes. Seguro que se va a encontrar con problemas. En ese momento nos consulta y veremos cómo lo podemos ayudar. Me parece riquísimo y me parece muy lindo para pensar la problemática de la extensión. Seguro que quien hace psicoanálisis en extensión, vamos a decirlo en términos latinoamericanos, los analistas de nuestras sociedades que se aventuran en el territorio, los analistas de nuestras sociedades que tienen el coraje y el empuje para llevar afuera del consultorio la práctica analítica, seguro que a poco de andar se van a encontrar con problemas. Pero, ¿qué podríamos esperar de la institución que los acoge? ¿Que los limite de antemano a salir al ruedo por temor a la equivocación y a la dilución del oro puro? ¿O que les brinde un horizonte de reflexión en un tiempo segundo para poder dilucidar qué es lo que hay de psicoanalítico, qué es lo que hay de no psicoanalítico en esa práctica corajuda que están intentando llevar adelante? Lo digo porque yo tuve la suerte de... va a salir un libro ahora que recopiló la Comisión de Cultura de FEPAL, donde se recopilan experiencias de psicoanálisis en el territorio, de, si lo quieren llamar así, psicoanálisis aplicado, psicoanálisis afuera del consultorio, por parte de colectivos de analistas de distintas sociedades componentes de FEPAL, y entonces la idea era recoger testimonios, por un lado, y testimonios muy ricos de colegas de San Pablo, testimonios muy ricos de colegas de Porto Alegre, testimonios muy ricos de colegas de Río de Janeiro, y nos convocaron algunos analistas a reflexionar sobre esa práctica diversa, esa práctica disidente, que suele circular en sordina en nuestras instituciones, como no plenamente reconocida, como en ese estatuto en el que circuló la práctica de Pillon en mi institución, en APA,
como una práctica que, bueno, a Pillon se le perdonaban sus locuras porque era Pillon. Me parece que la noción más que la noción, el anudamiento entre psicoanálisis en intención y en extensión nos brinda elementos, nos brinda herramientas para legitimar, pero también para interrogar estas prácticas atípicas que a mi modo de ver tanto tienen que ver con la posibilidad de crecimiento, desarrollo y expansión de nuestra práctica y de nuestras instituciones. Me excedí un poquito y pido desde ya disculpas. Recién ahora vi el reloj. No, muchísimas gracias, tanto Emilio como Alberto. Sí, Emilio. Una sola cosa quería decir, ¿no? Sí, vamos Que nomás. me parece que justamente esto que vos traes, Alberto, con respecto a lo que es el psicoanálisis en intención y en extensión, ¿no? Que cuando toma los discursos, ¿no? Y toma el discurso del amo y el discurso universitario como una variación del discurso del amo y el discurso capitalista como la variación vigente del discurso del amo, y de alguna manera antepone el discurso analítico como el único discurso que está en condiciones de desarmar y denunciar esa posición dominante que estructura el psiquismo, ¿no? Y Muy uno bien. dice, este sería casi como para pensar que es el instrumento, ¿no?, que nos provee Lacan, ¿no? A su vez, en la idea que yo traía, que Lacan hace un eterno retorno a Freud, porque así como el concepto de goce lo saca de más allá del principio del placer, yendo propiamente más allá y no quedándose solamente en la muerte, ¿no? También en los 4 discursos, ¿no?, recala en lo que serían todos los trabajos llamados sociales de Freud, ¿no? Va al malestar a la cultura, el porvenir de una ilusión, psicología de las masas y análisis del yo. Lo que pasa es que en cada una de estas situaciones es como que va haciendo una extracción de una riqueza total y nos la devuelve dejándonos la cabeza dada vuelta, ¿no? Así es. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Emilio, Alberto, porque han arrojado bastante luz a la noche más larga del año. Así que agradecer por esto. Y ahora abriríamos un poco la participación a los asistentes. Aquí Elio ha escrito algo en el chat, pero bueno, me gustaría, Elio, en todo caso, que si vos podés tomar la palabra y pedirle también a los distintos participantes que quieran hacerlo, que lo hagan, y lo que sí vamos a pedir para que pueda circular la palabra es que hagan intervenciones y comentarios breves y después la seguimos, ¿no? Adelante, Elio. ¿Qué tal? Buenas noches. No, había escrito en el chat algo que me hacía ruido, digamos, ¿no?, mientras los escuchaba, digamos, ¿no? Porque por un lado hablaban de un otro subjetivante, una clínica no atemporal, determinada por un colectivo social. Ahí se me fue el chat, lo estaba leyendo. Bueno, ¿no? Y que por un lado el psicoanálisis lo que plantea para mí es hacer un trayecto inverso, digamos, ¿no? Dudar de toda fijación colectiva, digamos, ¿no? Y separarse de estas identificaciones, digamos, ¿no? Y se me ocurrió pensar en las instituciones formadoras de psicoanalistas si uno no hace este proceso, digamos, ¿no? Uno hace cierta transferencia con la institución, con gente que está ahí, y después me parece que hay que hacer también el proceso inverso, digamos, ¿no? Pero no sé si siempre eso pasa, digamos, ¿no? Y nos quedamos fijados ahí, digamos, ¿no? Bueno, eso había escrito. Muy bien. Muy bien, María Eugenia Fisore pide la palabra y después lo hace Mirta Goldstein. Bueno, gracias, Adriana. Hola, buenas noches.
Gracias, Emilio, y gracias, Alberto, por tan ricas consideraciones y que promueven tanta apertura, que es lo que realmente nos interesa en este espacio, ¿no? De las tertulias. Lo que quiero preguntarles a ambos es, pensando que nosotros estamos, quienes nos ascribimos a Freud y a Lacan también, decimos que estamos en Lacan en IPA, ¿no? Lacan fue expulsado de IPA y nosotros trabajamos con Lacan en IPA. Entonces, tomando en consideración esto, que es para nosotros es un lema, Lacan en IPA, volverlo a Lacan a IPA, hacerlo escuchar a Lacan en IPA, no excluirlo más de IPA. Pensaba cómo ubicarnos los psicoanalistas, propiamente, los psicoanalistas propiamente lacanianos, digámosle así, para llevar adelante nuestra práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se nos solicita y nos demanda IPA como institución para poder ser efectivos en esta orientación de trabajo? Pensando en lo que traías, Alberto, del psicoanálisis en extensión y el psicoanálisis en intención, ¿no? ¿Desde dónde posicionarnos para hacer efectivo un discurso sin ser discriminados por eso, ¿no? Sin ser tachados de sectaristas, de segmentaristas, o que tenemos un discurso complejo, inentendible, ¿no? Y tampoco sin que se diluya lo estrictamente lacaniano, porque me parece que son dos riesgos que corremos. La dilución de lo lacaniano, porque queremos trabajar en una comunidad abierta donde no haya diferencias, que las hay, y la segmentación, la complejidad, que también es un problema para los que trabajamos en este ámbito, porque lo escuchamos claramente cuando se dicen, bueno, pero eso es lacaniano, no se entiende, ¿no? No se entiende. Entonces creo que, ¿cómo enfrentamos esos riesgos? Pensando en que somos Lacan en IPA. De paso, un chivo mínimo, que se inscriban para Lacan en IPA, que va a tener sede en Córdoba el 26 y 27 de agosto. La inscripción va a ser una jornada virtual y que los esperamos a todos por acá. Pero bueno, hasta ahí la pregunta. Bien, le damos la palabra a Mirta y después responde en todo caso Alberto y Emilio la pregunta de Eugenia. ¿Puede ser? Sí, sí. Adelante, Mirta. Bueno, muy interesante. Muchas coincidencias, muchas preguntas. Me parece que la noción de campo está en Lacan desde el vamos. Cuando habla de la estructura del lenguaje, la ley de la palabra y el discurso, ya está generando, primero mucho más cercano a Freud, está delimitando el campo de lo real, lo inconsciente y lo consciente. Llamémosle después real, imaginario y simbólico. Creo que ya hay un anticipo allí de varios campos a dilucidar. También me pareció que hay otros campos que se superponen, que es, por ejemplo, hoy el campo teórico del campo clínico también, ¿no? Es decir, que la noción de campo nos va atravesando permanentemente de diferentes modos, no solo en el sentido del campo de los Barangé, ¿no? Pero también en el sentido de los Barangé como terceridad. Creo que Emilio algo se refirió a esto cuando habló del otro. Tomando esto que decía María Eugenia, buscando en la revista de APA para un libro que estaba escribiendo, me encontré que en la revista de APA no hay ningún texto de Lacan. Lacan no figura en el índice de autores. Me llamó mucho la atención porque me pareció que más allá de todos los problemas de derechos de autor y a quién se le pide el permiso para publicar y todo lo que sabemos que es muy engorroso, es llamativo, ¿no? Que 70 y pico de años de revista
no se haya conseguido, aunque sea un texto mínimo para publicar y que no figure en un índice. Digo esto porque es algo más que se suma. Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho más. Una pregunta para poder ir cerrando. No sé si escuché bien, y esto es la pregunta, si sin darse cuenta no se homologó lo colectivo con lo social. Y acá es donde para mí lo colectivo es lo que se colectiviza, lo que un sujeto y lo social colectivizan, por lo tanto incluyen y segregan. Es decir, que quisiera que pudiéramos pensar una vueltita más a lo colectivo, no como algo ya que tiene un sentido implacable, ¿no? Eterno, siempre será así, sino a ver si le podemos dar una vuelta más, porque no, para mí no es lo mismo colectivo y social como no es lo mismo cultura y civilización. No es lo mismo leer el malestar de la cultura que leer el malestar de la civilización. Digo, me parece que en esta terminología que a veces usamos de manera indiscriminada, también nos perdemos. Pero lo hago como pregunta porque, bueno, esto puede ser una idea mía, un solipsismo, pero bueno, me gustó mucho seguirlos. Igual hay mucho para pensar. Bueno, pueden responder entonces a Alberto, Emilio, tanto la pregunta de Mirta como la de María Eugenia. Les dejo la palabra. Sí, y ¿empiezo? ¿Puedo? Dale. Sí, está bien. No, lindas cuestiones. También lo de Helio que planteó. A ver, yo por ahí lo haría eje en la pregunta de María Eugenia, porque me parece que alrededor de esa puedo retomar algo de lo de Helio. Sí, es un tema que yo me lo he planteado mucho. Muchos de los colegas que forman parte del espacio Lacan en IPA se lo han planteado también. Lo hemos discutido en algunas de los espacios de Lacan en IPA. No hay una respuesta única a esto dentro del espacio Lacan en IPA. Yo recuerdo un número de la revista Docta donde se hizo un reportaje, no un reportaje, se solicitó la opinión a varios analistas de distintas instituciones sobre qué esperábamos del espacio Lacan en IPA, y las respuestas fueron diferentes. Yo fui uno de los interrogados en ese momento, y me parece que vale la pena por ahí volver a ese mosaico de opiniones diferentes que ya en ese momento se explicitó cuando estaba un poco dando sus primeros pasos el espacio Lacan en IPA. Seguramente esas diferencias algo han tenido que ver con lo que en algunos momentos se eclosionó como conflictos fuertes del espacio. Yo les cuento mi preocupación a título personal. Yo creo que mi preocupación es que yo me siento muy consustanciado con la enseñanza de Lacan, me gusta mucho toda la tarea de transmisión de la enseñanza de Lacan, me gusta hacerlo en el espacio plural que proveen algunas de las instituciones IPA, porque mi impresión es que, salvando algunos algunas excepciones fuertes, me parece que los espacios monocolores y monolingüísticos, lo digo risueñamente, terminan generando un empobrecimiento, terminan generando la pobreza endogámica de lo repetitivo. Me parece que los que nos sentimos atravesados por la enseñanza de Lacan e intentamos sostener nuestra práctica en un espacio plural, estamos permanentemente en jaque. Y es bueno estar en jaque, porque cada vez que decimos algo, estamos de alguna manera conminados de la buena manera a responder por qué decimos lo que decimos. ¿Por qué decimos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje?
Por ejemplo, ¿por qué hablamos de campo lacaniano? ¿Por qué hablamos de goce? Que esas preguntas por el por qué, que son tan naífs, que parecen tan ingenuas, sabemos que obligan a recapitular mucho de las propias convicciones, sobre todo cuando de lo que se trata es de ponerlas en juego con matices o con opiniones de analistas a quienes reconocemos como analistas, pero que abrevan en otras fuentes transferenciales. Y aquí es donde para mí cobra valor esta referencia al psicoanálisis en extensión, porque una enfermedad infantil del lacanismo, lo digo en broma, evocando, Emilio lo de recordar, el libro de Lenin, Una enfermedad infantil del comunismo, el izquierdismo. Una enfermedad infantil del lacanismo es la arrogancia de suponer que nosotros somos los verdaderos lacanianos, los verdaderos analistas, y que todos los demás balbucean, pero que en realidad difícilmente podrían responder de derecho a la pretensión de quedar incluidos en el círculo del psicoanálisis en intención. Me parece que quienes somos analistas de orientación lacaniana en APA o en APC o en una institución plural, tiene sentido que lo sigamos siendo en la medida en que mantenemos una transferencia con colegas que no son lacanianos. Y en ese punto le suponemos un saber. Porque en la medida en que reivindicamos la arrogancia de ser los únicos que, y bueno, en ese punto pierde sentido la pertenencia a una institución que no aloja solamente a lacanianos. Ese es un punto. El otro punto es que me parece que hay algo del orden de lo que a mí me parece que se juega en las consecuencias éticas que se desprenden de la transferencia con Lacan en la participación institucional. A mí me llama poderosamente la atención la posición de algunos colegas de mi institución que se dicen lacanianos, pero que mantienen con aspectos del funcionamiento institucional una fidelidad canina, por ejemplo, a reglamentos del instituto, como aquellos que evocaba Emilio, y que cuando hubo una posibilidad cierta de modificar de raíz esos reglamentos hace 4 años, amparados en distintas invocaciones, se cruzaron de brazos o obstruyeron la posibilidad efectiva de introducir cambios en la institución, en ese aspecto tan sensible de la institución que es la formación analítica. Me parece que en ese punto el riesgo que también nos aqueja es el de transformarnos en lacanianos de salón. Lacanianos de salón son analistas que pueden recitar a Lacan razonablemente bien, que pueden leerlo, que pueden escribir, que pueden participar de la jerga, pero que no participan de las consecuencias éticas a las que convoca el hecho de que la enseñanza de Lacan se haga carne en uno, en su pertenencia institucional y en su práctica institucional. Cosita chiquitita, me parece buenísima la pregunta que hacía Helio. Yo diría que ahí también se juega algo del orden de la orientación lacaniana, porque a mi modo de ver, la orientación lacaniana es la que se ha planteado con más fuerza el aliento a una concepción de la cura que apunte a la desidentificación del sujeto, que apunte a lograr ese desprendimiento al que hacía referencia Emilio en su intervención, ese desprendimiento de los significantes amo, ese desprendimiento de los valores, de los ideales, de las referencias paternas, que contribuyeron a modular su estructura subjetiva en tanto neurótico. Entonces, en ese sentido, un análisis de formación que vaya más allá del padre debería conducir a un analista que haya ganado en autonomía en el tipo particular de inserción institucional que puede ofrecer, que haya ganado en autonomía, con lo cual la institución va a ganar en mucho, porque va a contar con un colega
que, lejos de repetir lo consabido, va a permitirse la posibilidad en su práctica clínica y en su práctica teórica de ir más allá de aquellos modelos en los que fue formado en los seminarios. Pero bueno, da para añares de seguir discutiendo. Les agradezco mucho las preguntas, chicos. ¿Alcanzo a decir algo, Adriana? Sí, por supuesto, estamos con No. tiempo, vamos, tenemos tiempo. Yo pensaba, porque estaban las distintas intervenciones que me parece que tienen un punto de encuentro, ¿no? Cuando Mirta toma la importancia de diferenciar lo social de lo colectivo suena, ¿no? Y en ese sentido era la cuestión junguiana cuando hablaba del inconsciente colectivo, es como lo que sería lo colectivo en una cuestión de unificación. Lo social es seguir sosteniendo un inconsciente individual, pero que es capaz de hacer lazo para constituir lo social, ¿no? En lo que se preguntaba María Eugenia, yo he tenido como fuertes declinaciones en la idea de sostener un concepto de Lacan en IPA, ¿no? Digo, porque me parece que uno puede sostener desde modificaciones reglamentarias esto que Mirta contaba que no había en la APA, ¿no? Y nosotros en la modificación del reglamento lo metimos de alguna manera firmemente a la Academipa, ¿no? En una situación que implicaba el reconocimiento de un lugar junto con el reconocimiento de Freud y el reconocimiento de Melanie Klein y la escuela inglesa, ¿no? Aunque por ahí es difícil hacerlos, o sea, como entrelazarlos, pero permanentemente en cuestiones institucionales, y yo en ese sentido es que elegía más que nada mi pasión institucional en lo que era mi currículum, ¿no? Y ubicaba distintas situaciones en distintos momentos. Cuando me tocó la primera presidencia, la formulación que me pareció lo más importante fue que se pudiese llevar adelante un simposio. El primer simposio tuvo la modestia de tomar un material clínico y dárselo a los distintos, quienes se identificaban más con Klein, con Lacan, ¿no? Y con Freud, a discutirlo, y fue un pequeñísimo simposio, pero que justamente permitió ese entrelazamiento, ¿no? Durante esa primera etapa también tuve el gusto de que Mariano Horenstein, que era en esos momentos un selecto candidato, me vino a proponer que quería iniciar una revista. Y yo le dije, bueno, adelante. O sea, la revista Docta y el simposio siguen, ¿no? Y en el reglamento, otro que yo tomaba con cierto orgullo, lo que se logró, ¿no? Es justamente oficializar, ¿no? La enseñanza de cada una de estas distintas, ¿no? Ya no como escuela, sino directamente, porque en un momento era escuela francesa y era, ¿no? Sino la enseñanza de Lacan, la enseñanza de Melanie Klein y los autores ingleses, y la enseñanza de Freud. Con lo cual, me parece que justamente, ¿no? Es una forma de que no sea el colectivo, porque si no podría ser como el colectivo lacaniano, donde no hay ninguna otra cuestión que no sea eso, ¿no? Y me parece que esta era una situación en que es desde reglamentar, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? Porque cuando el reglamento nos precede, estamos determinados por toda una serie de cuestiones que fueran, para mí, ¿no? Parte de lo que lo llevó a Lacan a salirse de IPA, ¿no? Pero plantearlo de vuelta en IPA es plantearlo con su enseñanza, ¿no? Como si estuviese presente permanentemente, no ocasionalmente. Le doy la palabra a Diego Cardo y después a Mónica Santolaya.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, muy buena. Me quedé pensando en algo que por ahí se aleja un poco de lo que viene siendo la discusión, pero toma un poco lo que traía en la presentación Emilio y Alberto. Veníamos hablando Alberto tomaba la cuestión topológica para poder explicar esto pendular de la intención, la extensión, la clínica y la sociedad, lo individual, lo colectivo, el adentro, el afuera, el uno con mayúscula y el gran otro. Y pensaba yo cómo, y citó él la proposición del 9 de octubre, y yo recordaba que ahí, en la creación de la Escuela Freudiana de París, que en la segunda escisión que sufre Lacan, digamos, y forma su propia escuela, él arranca con la siguiente fórmula. Él dice: tan solo como siempre estuve en mi relación con la causa psicoanalítica. Y me llamó la atención esto de tan solo, ¿no? De cómo, y lo articulaba y lo preguntaba, esto que traía Emilio, de la cuestión del goce, ¿no? De que en definitiva puede haber todo un viraje a lo colectivo, a lo social, o bueno, haciendo la distinción, como planteaba la colega, pero hay como un pivoteo en eso, pero en última instancia lo que no podemos obviar es lo tan solo, ¿no? El goce, ¿no? Que es intransferible. Algo en ese sentido se me ocurría que pudieran comentar algo. Antes de darle la palabra a Mónica, veo que Ana Sich, la fotógrafa, se estaría retirando, pero Ana, justamente Mirta Goldstein quería decirte algo de tu imagen. Adelante, Mirta, y después continuamos con Mónica, ¿sí? Bueno, si la puede, bueno, no Hola, quería acá robar estoy, acá tiempo. estoy. Aquí está. Bueno, no, que me olvidé de decir que al ver tu imagen y ver las vías para mí eran vías de tren, lo que estaba debajo de ese globo, y me evocó los trenes de la muerte. Y entonces pensé, después de escucharte, cómo la belleza oculta algo del horroroso, ¿no? Bueno, eso, te lo quería transmitir porque vos fuiste muy elocuente en tu presentación y bueno, la belleza a veces tapa lo que no tiene palabras. Muchas gracias. Sí, sí, es una vía de tren. Muchísimas gracias, Ana, y gracias, Mirta. Doy la palabra Gracias ahora a ustedes. No, está bien, un gusto. Mónica, te doy la palabra, has escrito allí en el chat. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, una noche increíble, una tertulia increíble. Me preguntaba si no tomaron el tema de la segregación por algún motivo particular, porque porque no nos alcanzaba el tiempo, pero Colette Soler le da un lugar importante a la segregación y digamos, me iba imaginando que podría ser un tema de tertulia la segregación en sí misma. Bueno, nada, digamos, preguntarles por qué se abstuvieron de no tomarlo, eso. Bueno. Adelante nomás. ¿O querés vos, Emilio? Yo empecé antes. No, si querés. no, me segrego. Bueno, gracias, Mónica. Es un temón, me parece que estaría muy bueno que fuera eje de una tertulia, de una ronda, de una actividad. Yo pensaba tomarlo, pero no me parece que justamente una de las
la proposición del 9 de octubre de 1967 termina justamente ubicando la problemática de la segregación como una de aquellas problemáticas que la institución analítica va a tener que afrontar. Y lo dice en 1967, cuando todas las estaba por supuesto fresco, mucho más fresco que actualmente, toda la problemática del Holocausto, pero estaban aún sin haber irrumpido todas las nuevas formas de segregación a las que lamentablemente nos estamos acostumbrando en estas últimas décadas. Y bueno, una de las riquezas, una de las tantas interpretaciones de la cultura que permite la noción de Lacan de discurso capitalista, que ahí hay otro punto de diferencia, yo se lo comentaba a Emilio, Colette Soler habla de interpretar los discursos. A mí me gusta más la idea de que los discursos son los que nos dan herramientas para interpretar facetas, aspectos de la cultura. Lo digo muy sintéticamente, pero los que tienen presente la escritura del discurso capitalista recordarán que arriba, a la izquierda, en el lugar de la gente, está el sujeto dividido. No está el S1, que está en cambio en el discurso del amo. El sujeto dividido lo podemos entender como el sujeto desidentificado. Y en ese punto es un muy buen indicador de algo que forma parte cada vez con más fuerza de la subjetividad de nuestra época, y que es, por todo lo que sabemos de la declinación del nombre del padre, el déficit de modelos identificatorios que la cultura proporciona y que determina que cada uno deba arreglárselas como puede, armando la propia burbuja, que en ese punto queda con grandes dificultades para hacer lazo social con otras burbujas, porque no hay un significante amo compartido de referencia. No hay significantes amos compartidos de referencia, y si queremos pensar un poco en qué es lo que los psicoanalistas podemos aportar al fenómeno de la grieta, que no es de acá, es de todo el mundo. Hoy estaba leyendo que Texas, el Partido Republicano de Texas, elevó una moción para declarar la segregación de Texas de la Confederación de los Estados Unidos de América. Fuertísimo. Y no reconocen como gobierno legítimo al gobierno federal. Partido Republicano de Texas, bueno, forma parte de estos fenómenos de autosegregación. Forma parte de la dificultad de colectivizar con la referencia compartida un significante amo. Y en ese punto me parece que es muy rico. Ahí sí, acuerdo totalmente con Colette, cuando habla de que no se trata solamente de segregación, sino de autosegregación. Y que en ese punto la sociedad psicoanalítica cerrada, que no se abre, que proclama la extraterritorialidad del psicoanálisis para sostener una condición de outsider, en definitiva está autosegregándose y limitando sus posibilidades de hacer lazo y generar transferencias en la cultura. Una sola cosita de lo de Diego, me parece muy fuerte lo que trae Diego, es muy lindo y es impactante ese comienzo del texto de Lacan, tan solo como siempre he estado en el sostenimiento de la causa analítica. Yo ahí no pensaría el tan solo por el lado del goce. Lo pensaría, y me parece que desarrollos de Lacan en relación a la institución van en esa dirección, en la dimensión de autonomía radical que supone un deseo decidido. Un deseo, no el goce. Por eso, Lacan puede decir tan solo como siempre he estado, pero se dirige a los que quiere que formen parte de la escuela. O sea que no habla desde un goce que lo encierre en una burbuja autosatisfactoria, sino que lo hace movido por un deseo que lo lleva a formar lazo, a punto de partida de la dimensión de soledad radical que supone haber roto amarras con el gran otro, que es esto que Elio planteaba, ese desprendimiento de la sujeción al gran otro
que se espera como posición subjetiva de salida de un análisis logrado, me parece que es aquello que Lacan subjetiviza cuando dice tan solo como siempre he estado, porque no ha formado un lazo social sostenido en identificaciones, lo ha formado sostenido en un deseo que puede entrar en resonancia con otros deseos y pueden ponerse a trabajar en conjunto, pero no es a punto de partida de una posición de goce, porque eso nos dejaría en una posición de cierre autosatisfactorio en la propia burbuja. Bueno, al menos así lo veo yo, como decía Guillermo Nimo. No, y además es claramente una cuestión que apunta al deseo como un deseo desasido, ¿no? Porque siempre sabemos que ese es el momento en donde hay la soledad de la no coincidencia, ¿no? Eso que es la soledad que te deja solo, aun cuando estés totalmente rodeado, ¿no? Y que es una soledad que no implica segregación, ¿no? Es algo que es distinto a eso, ¿no? Por eso, para nada lo pensaría y lo ubicaría en el goce, ¿no? Bueno, justamente por el carácter repetitivo ¿no? Y lo original del deseo como el apropiamiento de un deseo, ¿no? Creo que la soledad de Lacan, en este sentido, a mí se me ocurría pensarlo en este querer desasirse del deseo freudiano, ¿no? Y creo que esta es otra cosa que él instituye como otro de sus pensamientos, el deseo del analista, como un deseo que no es adscribible al mismo deseo que describe Freud como deseo, ¿no? Es otro deseo, ¿no? Creo que en sus distintos intentos de diferenciación y de deshacimiento, ¿no? Bueno, aún nos quedan unos minutos más. El que desee participar, una pregunta, un comentario. Yo quería preguntarle a Alberto, porque no sé si yo me perdí, porque empezaste a decir en un momento, después trajiste la noticia de lo de Texas, pero dijiste lo que tenemos los analistas para aportar en relación a este fenómeno de las grietas, de la grieta en todo el mundo, y me parece que no completaste la frase. Me generó mucha intriga. No, te agradezco. La dejé como con puntos suspensivos, porque me parece que esta tendencia, este movimiento hacia la segregación, pero que también es movimiento de autosegregación de los distintos grupos que se conforman, me parece que tiene mucho que ver con la explosión, con el agigantamiento del fenómeno de las grietas, que nosotros siempre queremos reivindicar la originalidad del dulce de leche, la originalidad del tango. Pensamos que la grieta es un fenómeno típicamente argentino, y bueno, basta ver los diarios de todos los días y vemos que lo colectivo está agrietado, podríamos decir. La cultura está cada vez más agrietada, y me parece que en esas letritas lógicas del discurso capitalista, con los que Lacan escribe el discurso capitalista, contamos con muchos elementos para poder explicar la lógica que sostiene ese movimiento a la segregación del otro, pero también a la autosegregación, de la que los analistas también participamos y nuestras instituciones también participan. Porque, por ejemplo, en el punto en el que no le suponemos saber a un colega que no forma parte de nuestra burbuja transferencial, estamos configurando un fenómeno de grieta y estamos configurando un fenómeno, no me acuerdo cómo de segmentacionista, creo que decía María Eugenia Fisore. Y sí, el riesgo es que si esto no lo tenemos suficientemente elaborado, la única forma de salir al encuentro de esta tendencia a la autosegregación es la dilución. Somos todos hermanos en un planteo ecuménico que diluye las diferencias. El gran desafío es cómo
podemos hacer lazo desde las diferencias. Y eso es a lo que apuntaba Emilio con el deseo del analista. El deseo del analista es el deseo de la diferencia absoluta. Y sin embargo hace lazo. Y Lacan en un momento hace una referencia al budismo, planteando que es una pasión por la ignorancia, ¿no? Pero él toma la ignorancia no como una minusvalía, ¿no? Sino que por el contrario, toma la ignorancia como lo que puede dar lugar a que se produzca un saber como un saber no sabido, e invoca como necesario para el analista que esté atravesado por la castración, ¿no? Bueno, es muy rico lo que Lacan trae ahí, ¿no? Es decir, solamente desde una posición de no saber se puede generar eso que sea el saber del inconsciente, que es el no sabido, y al cual apuntamos en definitiva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, excelente tertulia, gracias a nuestros invitados, a Alberto, a Emilio, pero también agradecer la participación con la escucha y con la palabra también de cada uno de quienes han estado aquí. Y bueno, justamente esta vez sí encontramos algo buscando, que es el tema de la próxima tertulia. Ahí estamos pensando, justamente estamos pensando cómo continuamos, y me parece que nos vino como anillo al dedo pensar el tema de la segregación. Justo ahí quedó esto que traía, entonces me parece que estaría bueno a lo mejor abordar algo desde la segregación, ¿no? Así que bueno, creo que ya no queda nada más que despedirnos. Nosotros vamos a hacer un pequeño receso en el mes de julio, y bueno, y retomamos con las tertulias los terceros martes desde agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Bueno, todos por supuesto invitados e invitadas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchísimas también, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, muy linda invitación. Bueno, gracias. Un abrazo, Alberto. Un abrazo grande, Emilio. Para todos. Bien, Mónica.